Estamos cerrando este año, Dios. Y podemos decir nosotros como iglesia, tú has estado con nosotros. Este año que viene adelante, queremos decir exactamente lo mismo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. O Dios no ha estado con nosotros. Una verdad es, hermanos, es que Dios ha estado con nosotros a lo largo de este año. ¿Sí o no? Dios ha estado con usted. Dios ha caminado con usted. Dios ha hecho señales, prodigios y milagros con usted. ¿Sí o no? Dios ha estado con nosotros. Y esa es la verdad fundamental de nuestra vida. Estamos cerrando este año 2016 por una sola razón. Y la razón es, Dios ha estado con nosotros todos los días de este año. ¿Sí? ¿Y cuál debe de ser nuestra oración al cierre de este año 2016? Pedirle a Dios que este año también Él camine con nosotros. Dios ha estado con nosotros a lo largo de este año. Unos lo finalizan de una manera y otros lo finalizan de otra. Unos han alcanzado lo que se propusieron y a otros todavía nos falta algunas cosas por alcanzar. Pero hay una verdad a lo largo de este año y es: Dios ha caminado con nosotros. El Señor ha estado con nosotros. Los retos, los esfuerzos, los sacrificios que hicimos deben de ser superiores si queremos alcanzar cosas superiores. Los objetivos que un día nos trazamos y tuvimos que hacer un esfuerzo, porque para alcanzar las metas, para alcanzar los objetivos, hemos de hacer un esfuerzo. ¿Me está oyendo? Ningún objetivo, ninguna meta, ningún propósito se cumplirá en su vida sin que usted no tenga la capacidad mental y el carácter para hacer un sacrificio y un esfuerzo por lograrlo. Algunos dicen: yo me voy a hacer el propósito para el año 2017 de bajar de peso. Y está bien, haga propósitos como eso. Todos deberíamos de hacernos propósitos como eso. Pero no crea que va a bajar de peso comiendo pupusas 3 tiempos al día, ni levantándose tarde sin hacer ningún tipo de ejercicio, ni a las 4 de la tarde comprar su pan, su café y comerse aquellos grandes pedazos de ayúdame a vivir. No crea, iglesia, que usted alcanzará ese propósito o esa meta haciendo todo lo contrario para alcanzarlo. Si queremos ver cosas superiores en nosotros, debemos de tener una mentalidad superior de la que hemos tenido este año. Si queremos, iglesia, ver cosas mayores, debemos de hacer sacrificios mayores para alcanzarlos. Por eso es que ninguno de nosotros debe de enfrentar este año o este inicio de año sin metas, sin objetivos. Trácese metas grandes en su vida. Trácese propósitos grandes en su vida. Trácese objetivos mayores en su vida. Porque si usted se traza cosas mayores, mayor también será la exigencia que usted debe de ponerle y el empeño que usted debe de poner para alcanzar eso. Los retos que vamos a enfrentar son mayores de los que ya vivimos. Y pueden ser mayores que nuestras habilidades y que nuestras fuerzas y que nuestros recursos. Pero sabe una cosa, hermanos, el Dios que nos permitió ver su gloria el año 2016, también es el Dios que está dispuesto a ver y a permitirnos seguir viendo su gloria el año 2017. Hace unos años, la primera cena navideña la hicimos en las instalaciones de la iglesia, no sé cuántos estuvieron, ¿se recuerdan? Pusimos mesas por todos lugares, colocamos mesas en la segunda planta, mesas en el área de los niños. Al año siguiente, al ver la cantidad de personas, Dios nos trajo un reto mayor. Hiciéramos una cena en la 29, ¿se recuerdan? Cerramos toda la 29 y fue un tiempo hermoso y glorioso porque hasta la policía estaba allí ayudándonos a desviar el tráfico, los vehículos.
Y usted se paraba allí y usted miraba hacia atrás y la fila de mesa llegaba, pasaba la cuadra. Maravilloso. Y cuando creíamos que ya teníamos un tope o que Dios ya tenía un tope, el Señor nos permitió ir al pabellón número 4 de la Feria Internacional. Estuvimos ahí, si no me equivoco, 2 años, ¿verdad? 2 veces. Estuvimos ahí 2 años. Y cuando pensamos que ya habíamos llegado a un tope y que Dios ya había hecho todo lo que tenía que hacer, el Señor nos permitió estar en el pabellón centroamericano. Un lugar donde no muchas instituciones pueden estar. Pero ahí estuvimos. Y esa cena no se compara tampoco con la cena que tuvimos hace un par de días. Porque al ver la cantidad de personas, al ver la alegría, al ver esas tomas que hemos podido ver, nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios que no tiene límites. Tu Dios no tiene límites, iglesia. Nuestro Señor no tiene límites. Somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. Pero le ponemos límites a Dios porque tenemos una mentalidad limitada. Tenemos límites en nuestra vida, no por Dios, sino por nosotros. El pasaje que tomamos es un pasaje de un hombre que se considera inferior a los demás. Y esto es lo primero que me gustaría que podamos tomar esta noche. Usted no puede enfrentar el año 2017 sintiéndose inferior a los demás. ¿Me está oyendo? No puede sentirse inferior comparándose con el resto de personas. Porque nuestra grandeza no depende de mi persona. Su grandeza no depende de su persona. Alcanzar las metas, los propósitos, sus sueños, no depende de usted, depende de Dios. Su grandeza es la grandeza de Dios. Y cuando nos aferramos a esa grandeza de Dios, también nosotros logramos alcanzar cosas grandes en la vida. Este hombre está a punto de enfrentar el mayor reto de su vida. Eran un pueblo oprimido. Era un pueblo que vivía escondiendo sus cosechas porque llegaban los madianitas y como langostas destruían todo lo que ellos habían construido. ¿Cuántas cosas usted ha perdido este año 2016? ¿Cuántas cosas se llevaron los madianitas a su casa? ¿Cuántas cosas usted sembró y cuántas cosas de eso no vio un resultado ni un fruto? Y usted puede creer que este año que va a iniciará de la misma manera o su fin será el mismo que el año 2016, pero yo quiero decirle que no será así. Si en el año 2016 aparecieron los madianitas y comieron tu cosecha, el año 2017 tu cosecha será tuya. No aparecerá otro pueblo extraño para comer lo que te pertenece, porque lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Por eso es que el Señor le dice a través del profeta, versículo 7, después que ellos clamaron, el Señor, versículo 8, les envió un profeta. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no obedecieron. Ese lugar donde vive el pueblo de Israel, en el propósito eterno de Dios, era entregárselos a ellos. Pero ellos estaban viviendo en ese lugar y ahora aparecía un pueblo extraño, un pueblo ajeno, y comenzó a destruirles todo lo que ellos cosechaban. Frente a ese reto, el pueblo de Israel clamó y el Señor los escuchó. Y cuando los escuchó, dice el versículo, capítulo 12, el Señor envió un ángel que se le apareció a Gedeón. Ese año, al cierre de este año, más que estar pensando en lo que vamos a cenar, más que estar pensando en los cohetes que le vamos a comprar a los bichos, más que estar pensando en el estreno, más que estar pensando en el par de zapatos que voy a ir allá a Metrocentro a comprármelo,
Más que eso, debemos de pedirle una cosa a Dios en oración. Y es decirle al Señor, Señor, aparece una vez más en mi vida. Aparece una vez más en mí, Señor. Porque esa es, hermanos, cuando reconocemos que Dios se nos ha aparecido. Podemos enfrentar retos, problemas, amenazas, conflictos mayores que nosotros. Pero una cosa sí sé, y se lo puedo decir por testimonio y por experiencia. Si reconozco que el Dios o aquello que se apareció es Dios en mi vida, el Dios que se apareció en mí, a mí también se encargará de sostenerme en el tiempo difícil que pueda vivir. ¿Me está oyendo? Yo creo que no me entienden. El Dios que apareció en tu vida también será el Dios que te dará la capacidad espiritual para enfrentar y para vencer los retos mayores que trae este año 2017. Dios se le apareció al hombre. Y cuando Dios aparece, Dios nos da una agenda. Porque una cosa, hermanos, debemos de entender. Y es que nuestra agenda debe de ser la agenda de Dios. Porque no son lo mismo mis sueños, mis metas, mis anhelos. Es como yo honro y glorifico a Dios a través de eso que me he propuesto. Como el plan salvador, como el propósito de Dios se lleva a cabo a través de esto que yo estoy planificando. No es solamente, hermanos, de hacer nuestras propias ideas sobre las cosas que quiero alcanzar. Es que si lo alcanzo, ¿cómo se mira beneficiado Dios y su obra? Dios, cuando aparece en la vida, siempre aparece con una agenda. Y si le vamos a pedir a Dios este año, al cierre de este año, que queremos arrancar el 2017 con una experiencia de su espíritu, debemos de entender también que Él nos va a dar una agenda para el año 2017. Dios te dará una agenda. Y en esa agenda vas a enfrentar retos mayores que tú. En esa agenda vas a enfrentar enemigos mayores que tú. Pero si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en contra tuya? El Señor, versículo 12, se le apareció a Gedeón. ¿Y qué le dijo? El Señor está contigo. ¿Y cómo lo describe? Como guerrero valiente. ¿Cuántos guerreros valientes hay en este lugar? El Señor camina con hombres y mujeres que son guerreros y que son valientes. Hay algunos aquí que han dejado de ser guerreros para Dios. ¿Me está oyendo? Se lo digo una vez más. Hay algunos aquí que han dejado de ser guerreros para Dios. Un día comenzaron a servir, pero dejaron de servirle a Dios por cosas superficiales y por vanidades. Porque no hay otra manera de expresarlo. Algunos comenzaron a servirle a Dios y creyeron que a través de los amigos, a través de la familia, a través del trabajo, a través de las relaciones sentimentales o personales o laborales, podían alcanzar sus metas, podrían alcanzar metas humanas. Pero esas metas humanas tienen una fragilidad por ser humana. Pero cuando somos guerreros para Dios, cuando le servimos a Dios, no importa la condición y no importa la realidad personal que vivamos. Cuando somos guerreros para Dios, la palabra dice, el Señor está contigo. Lo primero que debes de hacer, iglesia, para arrancar el año 2017, es decirle al Señor, Señor, yo te voy a servir. Yo te buscaré y te serviré. Porque hay una promesa, Dios acompaña a los que le sirven. El Señor está contigo, guerrero valiente. No cualquier guerrero, un guerrero valiente. Una persona que está dispuesta a enfrentar realidades mayores y superiores que él. El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero ahora viene la otra parte, la contraparte, viene la respuesta de Gedeón. Versículo 13. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados? Nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Pero allí aparece una vez más. Porque sabe una cosa, hermanos, no estamos aquí
celebrando la victoria de Dios, porque, y no podemos ignorar que a lo largo de este año, muchos tuvimos bajones. De repente estábamos con todo en las alturas, pero habían días que estábamos en bajón. Estamos aquí por una cosa, porque Dios, a pesar de nuestra negativa, siempre es un Dios que insiste. Y alabe a Dios por eso. Porque a pesar de nuestra negativa, porque muchos nos encanta ver solamente lo negativo de las cosas. Vemos lo malo y lo negativo, lo malo y lo negativo. Y siempre le ponemos pretextos a Dios. Pero bendito sea Dios que Él insiste una y otra y otra y otra vez. Usted y yo estamos aquí porque a lo largo del año 2016 el Señor nos insistió una y otra y otra y otra vez. No nos dejó tirados en la primera respuesta negativa que le dimos. El Señor nos dijo al inicio ahí por enero, quiero que hagas esto, y nosotros salimos de rebeldes y le dijimos no. Pero el Señor insistió una vez más. Allí por marzo salimos otra vez con nuestra negativa y el Señor nos insistió una vez más y seguimos avanzando. Allí por octubre nosotros salimos de negativos y Dios nos insistió una vez más. Estamos aquí, hermanos, por un Dios que insiste, por un Dios, hermanos, que no toma la primera respuesta que le damos. Estamos aquí porque hay un Dios que insiste, porque tiene planes y propósitos para nuestra vida. Planes y propósitos que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos hoy. Hasta dónde Dios nos puede llevar. El hombre aparece y le dice al Señor, Señor, pero si eso es todo, si eso es verdad, ¿dónde están todas las hazañas que nos contaban nuestros padres? Y en el versículo 14 el Señor insiste una vez más y le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ve con las fuerzas que tienes. Ve con las fuerzas que tienes y tú vas a librar a Israel del poder de Madián. Así como le dijo el Señor a Moisés. Moisés, el Señor se le apareció a Moisés y le dijo, tú vas a librar a Israel del poder de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Fue inmediatamente, le dijo al Señor, sí Señor, ahorita voy corriendo, en este momento voy corriendo. ¿O qué hizo Moisés? Renegó, puso pretextos, puso excusas. Y una de las excusas que puso es que él no podía hablar. Era medio tartamudo Moisés. Él vio su realidad humana y él dijo, ¿cómo es posible que Dios me incluya en semejante plan? Si yo apenas puedo hablar, si apenas puedo escribir, ¿cómo es posible eso? El Señor había escogido y estaba escogiendo a Gedeón para que fuera el nuevo Moisés, para que fuera con el poder que tenía y fuera a liberar al pueblo de Israel. Una cosa, iglesia, Dios quiere hacer algo en tu vida, pero no solo para ti. Dios quiere bendecir a otros a través de ti. ¿Me está oyendo? Los planes, los propósitos, las metas, no es solamente para que tú termines el año y te sientas satisfecho. Es que eso que tú quieres hacer debe de servir para bendecir a otros también. El Señor le dice, tú vas a librar al poder, vas a librar a Israel del poder de Madián. Y aquí viene la respuesta, otra vez, la respuesta de Gedeón. Versículo 15. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Él es el más débil, su clan es el más débil de la tribu y él es el más insignificante de la familia. Pero sabe una cosa, hermanos, el Señor casi siempre llama a los humildes para hacerlos grandes. Una de las cosas que podemos cometer como error es sentirnos insignificantes frente a los demás. El hombre dice, yo soy
mi tribu es la más débil y soy el más insignificante de todos. Soy el gatillo de todos, pues, ya en buen salvadoreño. Soy el más insignificante de todos. Y muchas veces nosotros nos sentimos insignificantes y el más pequeño de todos. Más cuando en la familia hay muchos hijos. Casi siempre a los más pequeños o al que nació por último se ve como el más pequeño o el más insignificante de todos. Yo viví ese trauma. Se siente el más insignificante de todos, porque es el que anda jalándole las cosas a los demás, porque es el que no tiene ni voz ni voto dentro de la familia, porque es, en el término salvadoreño, el cholero de todos. Si alguien quiere tal cosa, al más pequeño, tráemelo y a tal lugar. Él hace lo que otros no quieren hacer. Y eso va creando en nuestro interior una conciencia de sentirnos inferiores. Este hombre se sentía inferior. Queremos alcanzar cosas mayores en nuestra vida. Dejemos de sentirnos inferiores a los demás. Dejemos de decir, yo no puedo hacerlo. Y ver que otros lo hacen y querer hacerlo yo y no poder hacerlo. Sentirnos inferiores. Y digo esto, hermanos, porque algunos se sienten inferiores a los demás. Se sienten menos que los demás. ¿Qué? ¿Acaso tu Dios es inferior? ¿El Dios que te ha llamado es pequeño? ¿El Dios que te ha llamado es insignificante? Entonces, ¿por qué te vas a sentir inferior, pequeño e insignificante? Este hombre se sentía el más pequeño, pero bendito sea Dios que Él siempre escoge a los humildes, siempre escoge a los pequeños. Si un día usted se sintió inferior porque lo hicieron sentir inferior a los demás, ahí déjelos. Si usted persevera, si usted trabaja, si usted se comporta como un guerrero valiente, un día el Señor lo hará más grande que los demás. Y una vez más, versículo 16. El Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. El éxito de la vida, hermanos, no es de estar rodeado de personas que dicen querernos. Usted puede estar rodeado de gente que dice quererlo y puede estar rodeado y puede estar al día siguiente en la más profunda soledad. Pero el éxito de su vida no está si usted está rodeado de gente o usted está solo. Usted puede tener recursos y al día siguiente no tenerlos, pero allí no está el éxito de su vida. Podrá tener un negocio próspero y al día siguiente no tenerlo, de la noche a la mañana perderlo, pero allí no está el éxito de su vida. El éxito de esto está que el Señor esté con nosotros. ¿Usted quiere eso? Yo lo quiero. Que Dios camine con nosotros todos los días de nuestra vida. Y esa presencia de Dios, y de una manera breve, solamente quiero mencionarlas. El reconocer que Dios camina con nosotros debe de tener una postura de nosotros frente a esa presencia. Nosotros debemos de tener una actitud frente a esa presencia. No es solamente decir, Dios camina conmigo como un adorno. Es que yo debo de corresponder a esa presencia de Dios teniendo actitudes y cualidades. En el versículo 17, el hombre hizo algo para Dios. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Versículo 18. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Lo primero que el hombre hizo es presentarle ofrenda a Dios. Lo primero que el hombre hizo es reconocer que Dios, si Dios estaba con él y si él era realmente Dios y lo había escogido, él no podía estar con las manos vacías delante de él. Él trajo una ofrenda. Este año 2017 es un tiempo para cumplir nuestros pactos.
nuestros compromisos que hemos adquirido con Dios. Algunos dicen, Señor, yo quiero tener un buen empleo el año 2017, mejor del que tengo en el 2016. Pero si en el 2016 usted no ha sido fiel a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, difícilmente lo va a hacer en el 2017. Si usted le dice a Dios, Señor, yo me comprometo, si este año tú me das un buen trabajo, yo me comprometo para darte la parte que a ti te corresponde. ¿Cuántos le han dicho eso a Dios? Y si le ha dicho eso a Dios, hágalo. Porque así usted tiene garantizado que Dios camine con usted. Segundo, versículo 24. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es mi paz. Versículo 25. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego sobre la cima de este lugar de refugio construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Lo segundo que este hombre hizo es que derribó altares paganos. ¿Cuál es el altar que el año 2016 nosotros construimos? No es que apartamos un espacio y construimos ahí, pusimos piedras y pusimos imágenes. No, quizás no lo hicimos de esa manera, pero algunos hemos construido altares y le voy a enumerar lo que hemos puesto ahí. Algunos colocaron a sus amigos en el altar. Otros colocaron a sus hijos. Otros colocaron su trabajo. Otros colocaron sus cosas materiales. Otros colocaron a su esposo, a su esposa. Algunos a su novio, otras a su novia. Ese es el altar que había construido. Si queremos ver la gloria de Dios de una forma mayor este año 2017, lo que la palabra dice, derriben ese altar y construyan un altar apropiado para Dios. Versículo 34. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los clanes de Abiaser fueron convocados a seguirlo. Queremos ver cosas mayores y cosas grandes y el cumplimiento de promesas de parte de Dios el año 2017. Una cosa no debemos descuidar, es nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? Queremos alcanzar las metas de Dios y las cosas que nos hemos trazado, metámonos con el Espíritu. El hombre, dice la Escritura, poseído, tomado por el Espíritu Santo, fue e hizo todo lo que Dios le había encomendado. Algunos este año 2016 vivimos cosas difíciles porque descuidamos nuestra relación con el Espíritu. Algunos este año 2016 vimos situaciones complicadas porque descuidamos nuestra relación con el Espíritu. ¿En qué momento de la vida descuidamos esa relación? Y casi siempre descuidamos esa relación cuando comenzamos a sustituir esa relación por relaciones humanas. Casi siempre descuidamos esa relación cuando nuestro corazón no está en las cosas de Dios, sino que está en nuestras cosas personales. Las situaciones difíciles que todavía tenemos, no le echemos la culpa a Dios. Debe de ser más bien que podamos reflexionar si es que nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Y cuando digo descuidar la relación con Dios, no me refiero solamente a decir, pero es que yo he estado sirviendo constantemente en la iglesia. Es que yo he estado en la iglesia. Es que yo no me he ido de la iglesia. Sí, quizás no se ha ido de la iglesia. Incluso puede estar sirviéndole a Dios.
pero su relación puede estar lejos de Dios. ¿Qué cosas difíciles ha vivido al cierre de este año? ¿Qué cosas complicadas ha vivido a lo largo del 2016? ¿Es una excusa poner a Dios o es que yo debo sentarme y reconocer que en algún momento de la vida yo descuidé mi relación con el Espíritu Santo? Este hombre, lleno del Espíritu Santo, hizo todo lo que el Señor le había dicho. Y cierro con el capítulo 7, versículo 2. Ya Gedeón se disponía a obedecer a Dios e iba a atacar a los madianitas, versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Y lo último, hermanos, es que si queremos alcanzar las metas y todo lo que nos vamos a proponer en el nombre de Dios este año 2017, una cosa debemos de saber, y es depender solamente del Señor. El Señor le dice: tienes demasiada gente, y si ustedes derrotan a Madián, estos van a pensar que fue su mano lo que los libró, y van a andar pensando que es su habilidad. Por eso que el Señor comienza todo un proceso de depuración. Hasta el final se quedó solamente con 300 hombres, y con eso derrotó a los madianitas. Iglesia, ¿queremos ver cumplimiento de promesas a lo largo del año 2017? Dependamos solamente de la mano de Dios. No dependamos de hombres ni mujeres. No dependa de ayudas humanas. No dependa ni esté esperanzado a la ayuda o a la remesa que le van a poner sus familiares. Dependa solamente de Dios. Esfuércese, haga sacrificios a Dios. Métase con el Espíritu. No se siente inferior a los demás. Luche, tenga propósitos, metas y sueños. Y si usted hace lo que la palabra ha dicho, yo creo que al cierre del año 2017, Dios hará cosas grandes en nuestra vida. Esta noche vamos a pedirle al Señor y vamos a rogarle a Dios que Él bendiga, que Él esté en nuestras metas, en nuestros propósitos, en nuestros objetivos el año 2017. Si alguien quiere poner sus metas, sus sueños, sus propósitos para este año 2017 en las manos de Dios, venga aquí al frente y vamos a orar en el nombre del Señor. Y le vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero tener lo que tu palabra dice. Yo quiero que mis metas, mis propósitos, mis sueños, mis objetivos este año 2016 sean bendecidos por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu. Quiero, Dios, arrancar el año 2017. Quiero arrancar este año entendiendo una verdad, y es que tú caminas conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Venga aquí al frente y dígaselo a Dios. Cuando arrancamos el año 2016, este año, algunos arrancaron creyéndose inferiores a los demás. Inferiores porque casi siempre nos comparamos con otros. Casi siempre te comparas con aquel que ya lo alcanzó y miras lo que él tiene. Gedeón se sentía inferior, el más pequeño de todos. El más pequeño de todos. Iglesia, tu Dios, el Dios que te ha llamado, no es un Dios pequeño. ¿Por qué te vas a sentir inferior a otros?
Si promesas tienen ellos, promesas tienes tú. Pídele a Dios esta noche que quite de tu corazón ese pensamiento que te hace sentir inferior a los demás. No dejes que nadie influya en tu mente y en tu corazón y te haga sentir inferior. ¿Cuántas personas te han dicho cosas? ¿Por qué cree usted que Gedeón se sentía inferior? ¿Cuántas veces él recibió palabras, gestos dentro de su familia? Y él solamente reproduce lo que le hicieron sentir. Jóvenes, algunos iniciarán un proceso académico. Aquel hombre iba a la guerra con miles, pero Dios solamente le dejó 300, a fin que frente a la victoria nadie se fuera a jactar. Cuando ellos fueran a la guerra y al ver ese ejército mayor que ellos y al ver solamente los 300 soldados que llevaban unos cántaros y unas trompetas, frente a ese enemigo mayor, solamente había un camino, o habían dos caminos, más bien dicho. El primero era huir, lo más fácil. Dios no te ha llamado para que tú huyas. Y lo segundo es creer la palabra y enfrentar. Tu vida no depende de otros. Tu vida depende de Dios. Podrás tener pocos recursos. 300 nada más tenía Gedeón. ¿Sabe qué hizo un día David? Mandó a hacer un censo. El Señor ya le había dado las victorias a David. Él y sus valientes habían hecho correr ejércitos. Pero cuando él ya estaba en el palacio, él dijo: vamos a hacer un censo. Quiero ver cuántos hombres capacitados hay para la guerra. Y la gente le decía: no, David, no, mi señor, ¿para qué lo vas a hacer? Si con muchos o con pocos Dios siempre te ha dado la victoria. Pero él dijo: hazlo. Porque David comenzó a poner su corazón en la abundancia de sus guerreros. ¿Y sabe qué hizo Dios? El Señor lo castigó. Y comenzaron a morir hombres. Y David le dijo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Ellos no te han hecho nada. Soy yo el que he pecado contra ti.